Buenas noches, compañeros y docente. Mi grupo tuvo asignado el tema enfocado en el autor Theodor Adorno y Max Horkheimer, la razón instrumental y la dialéctica de la ilustración de la Escuela de Frankfurt. Entonces podemos decir que la primera mitad del siglo XX en la Escuela de Frankfurt fue marcada por algunos acontecimientos decisivos, entre estos la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Bolchevique en Rusia, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, entre muchas otras, lo que conllevó un debate político e ideológico muy intenso. A raíz de esto, algunos intelectuales críticos próximos al marxismo sintieron la necesidad de pensar sobre la realidad con independencia y rigor, creando un ámbito de trabajo desvinculado a grupos políticos y del conservadurismo académico. Es por eso que fundaron un instituto de investigación social asociado a la Universidad de Frankfurt en el año 1923, en donde pudieron establecer condiciones estatutarias que garantizaban la autonomía del centro, y el primer director fue Grunberg, quien en 1929 renunció al cargo por motivos de salud, y Kornheimer ejerció de director provisional hasta 1931, momento en que fue confirmado de forma definitiva y empezaron a trabajar de manera interdisciplinaria con varias áreas como la sociología y economía. Max Horkheimer y la razón instrumental. Horkheimer critica a la sociedad industrial. Él piensa que la sociedad se ha vuelto más racional, pero también inhumana. También hace referencia a que la razón instrumental ha sido reducida a un mero instrumento, que sirve para un objetivo irracional, en donde se degrada la razón, se ignora la moral, se desestiman las consecuencias en la naturaleza y se le da la prioridad del fin sobre el medio. En nuestra actualidad hay un ejemplo muy claro que es el fracking. Tiene un medio racional, que en este caso sería el desarrollo de tecnologías, estudio del suelo, pero tiene una irracional y es la contaminación. Asimismo, tenemos otro ejemplo que son los medios de comunicación y que este autor va muy en contra, debido a que ellos son partícipes de ese modelo de objetivo irracional, donde se deja a un lado la crítica y la autorreflexión, tanto racional como irracional, simplemente por darle prioridad al fin sobre el medio. Con esta crítica que hace el autor, lo que busca es dar una autorreflexión de la situación de las personas en la historia y las posibilidades de superar pues, las diversas formas de violencia y destrucción de la potencialidad humana. Esta teoría lo que quiere recuperar pues, es la actividad de pensar como proceso de crítica de la praxis y autorreflexión, denunciando el conformismo y el aislamiento soberbio de ciertas filosofías. Hablando de dialéctica de la ilustración, esta aparece en 1944. Es una crítica a la razón instrumental fundada en una interpretación pesimista de la industria cultural o sociedad de mercado que persigue solo el progreso técnico. La actual civilización técnica representa un dominio racional sobre naturaleza e implica paralelamente un dominio irracional sobre el hombre. En el caso del fascismo y el nazismo, no sería sino muestras y a su vez una de las peores manifestaciones de la actitud de autoridad de dominio. Para Theodor y Max Horkheimer, la ética y la ilustración en sus teorías y en la base de ellas se manifiesta desde los inicios de los tiempos, no solamente con la revolución industrial ni su parte científica, puesto que esta teoría de la ilustración se puede enfocar en los tiempos, digamos, de los dioses, o en aquellos tiempos donde había de la mitología, donde habían unas creencias mitológicas en las cuales digamos, aquellas creencias de los dioses eran los que daban las diferentes reglas de convivencia y cultura con respecto a que si la tierra era fértil o no, a que si un hombre era fértil o no, a que si una comunidad surgía o no, entonces había que darle tributo al dios para poder, digamos, enmarcar todo con este tema. Entonces la ilustración que hizo fue desplazar toda esa mitología y darle a la persona un razonamiento
Por medio de este razonamiento empezaron a individualizar los pensamientos y a crear sus propios conceptos cada persona. Entonces de ahí en adelante se empezó la ilustración y se dejó aquellas naturalezas humanas a un lado. Sin embargo, esa naturaleza con el tiempo tuvo, como por decir así, una venganza contra la ilustración, ya que nosotros como humanos tenemos naturalmente algunas prioridades o necesidades, por decirlo así. Entonces esas necesidades que se hicieron parte de nosotros, como la necesidad a la parte económica, al poder y a otras diversas necesidades que tenemos como personas y humanos, hizo que la ilustración y más que toda la razón se fuera en contra de la ilustración. Entonces aquí hubo un fenómeno en el cual la ilustración también se volvió un mito, ya que como la ilustración como tal tenía ciertas teorías que daban reglas y normas, también se volvieron mitológicas o se volvieron un mito para las personas porque ya se volvieron intransigibles para aquellas personas para poderlas cumplir dentro de una sociedad, una comunidad. Entonces básicamente fue esta la transición de la ilustración durante todo el tiempo. Ya que la ilustración en sí lo que buscaba era que por medio de la razón se dieran, digamos, ideas positivas para una comunidad en general. Pero no, la ilustración se volvió, según la crítica de ellos dos, se volvió algo negativo contra la misma humanidad, ya que se sobreponían razonamientos individuales sobre los razonamientos sociales. Esto hizo que la naturaleza de una u otra forma se vengara de ella por medio de la misma razón individual de cada persona y por los deseos naturales de cada persona. Hizo que la ilustración se volviera, en fin, un mito.